a las noticias. Estados Unidos. Trump dice que cree saber quién será su próximo presidente de la Reserva Federal. Dio declaraciones hoy en la oficina oval. Dijo que ha comenzado a entrevistar candidatos para la presidencia de la Reserva Federal y afirmó que ya tiene su elegido. Creo que ya sé quién será, dijo Trump a la prensa, refiriéndose a la persona que reemplazará a Jerome Powell, el actual presidente que sería saliente en mayo del 2026 de la Reserva Federal. El presidente Trump reiteró su preferencia en realidad por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien volvió a decir que no quiere el puesto. Trump dijo, justamente señalando a Bessent, me cae bien, pero no va a aceptar el trabajo, lo va a rechazar, dijo el presidente Donald Trump. Tenemos algunos nombres sorprendentes y unos nombres comunes de los que todo el mundo habla, dijo Trump, y puede que optemos por los nombres comunes. De vez en cuando está bien ser políticamente correcto. Bueno, esas fueron las palabras de Trump y ya todo el mundo empieza a correr a ver cuáles son esos nombres comunes, pero todavía hay tiempo y el cambio de la presidencia de la Reserva Federal será en mayo del 2026. Vámonos a Asia. Varias notas de Japón. Aunque empezamos primero con China. Japón y China. Japón y China, vamos a ver. Japón pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en China tras tensiones diplomáticas por comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi sobre un posible ataque a Taiwán. Beijing exige que retire sus declaraciones. Tokio mantiene su postura y pide resolver el tema por la vía pacífica. Así que vuelve a haber tensiones allí en Asia por estos temas. Recuerden que Japón había presupuestado más dinero para sus movimientos militares, además. Bueno, pero hablando de dinero, en Japón también hay un panel de legisladores del partido, del gobernante partido en Japón, que propuso un presupuesto extraordinario de 161.000 millones de dólares para un paquete de estímulo que afronte el costo de vida. El monto supera ampliamente el del año anterior y podría financiarse con más emisión de bonos. La propuesta que se hizo pública señala que el gobierno no debería dudar en emitir más bonos para financiar inversiones en áreas de crecimiento y gestión de crisis. Ya se había anunciado desde el inicio, desde la toma de posición de la primera ministra, Sanae Takaichi, que optaría por estímulos fiscales para mover la economía en Japón. Y además, en Japón también la Agencia de Servicios Financieros, FSA, evalúa clasificar las criptomonedas como productos financieros sujetos a reglas de uso de información privilegiada, bajar el impuesto a ganancias al 20% y permitir que bancos y aseguradoras las vendan vía subsidiarias de valores. La legislación podría presentarse en 2026 en Japón. Vámonos a África. Varias notas también del continente africano. La estatal china Power China busca expandirse en África con foco en energías renovables, pese a la caída del financiamiento chino soberano. África ya representa 30% de sus ingresos internacionales y la meta es llegar a 40-45% en 2030. En Sudáfrica tiene proyectos solares y eólicos por 3.500 millones de dólares, además de plantas hidroeléctricas de gas en otros países de la región. En otros temas, Umaro Sissoco Embalo busca la reelección el 23 de noviembre en Guinea-Bissau, un país marcado por intentos de golpe y un auge del narcotráfico. Sus críticos cuestionan su victoria de 2019 aún y aseguran que extendió su mandato más allá del plazo. Aún así, parte como favorito en un país de 2 millones de habitantes. Guinea-Bissau
enfrentará elecciones el 23 de noviembre con el favorito Umaro Sissoco Embalo, actualmente en el puesto. Y en Costa de Marfil, la molienda de cacao cayó 25,4% interanual en octubre a 44.075 toneladas, según GEPEX, que agrupa a grandes procesadoras como Barry Callebaut, Olam y Cargill. El país líder mundial en producción de cacao enfrenta presión por bajos inventarios y por el clima. Esto en Costa de Marfil, relacionado con el cacao. Y en Marruecos avanza la construcción del puerto atlántico de Daila, inversión de 1.600 millones para convertir la zona en hub comercial hacia África y el Sahel. El gobierno espera que sea clave para la estrategia portuaria 2030 y para el Mundial 2030, que ustedes saben que se va a realizar en España, Portugal y Marruecos, pero con participación también de Uruguay, Argentina y Paraguay. Uruguay como anfitrión del inicio por el centenario de la Copa del Mundo. Bueno, pues Marruecos está preparándose también para ese momento invirtiendo en una zona hub comercial allí en el norte de África. Bien, ya estuvimos en Asia, ya estuvimos en África, vamos a Europa. En Ucrania, la oposición, recuerdan que ayer hablamos de problemas de corrupción en el gobierno de Zelensky. La oposición en Ucrania bloqueó físicamente el Parlamento para impedir la votación que buscaba destituir a 2 ministros vinculados a un esquema de corrupción de $100 millones en la estatal nuclear Energoatom. Hay 5 detenidos y 2 prófugos, entre ellos un ex asociado de Zelensky. El episodio refleja creciente indignación pública por el mayor escándalo de corrupción en tiempos de guerra, además que está enfrentando Ucrania. Y por otro lado, el Parlamento Europeo rechaza otorgar excepciones a países sin salida al mar, como Hungría y Eslovaquia, en un eventual veto a energía rusa. La discusión sigue abierta entre la Comisión, el Parlamento y los gobiernos con el objetivo de eliminar la dependencia energética de Moscú antes del 2027. También en Europa, pero en Italia, el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, enviará una carta a la presidenta del Parlamento Europeo por salsas estilo italiano producidas en Bélgica, pero rotuladas con bandera italiana. Alegan publicidad engañosa bajo normativa europea, que están vendiendo salsas italianas hechas en Bélgica sin dar, pues tratando de hacerlas pasar por italianas. Vaya, así estamos en Europa. Y vámonos a América Latina. En México, las 2 bolsas de valores mexicanas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, cerraron en rojo por 4ª jornada consecutiva. El S&P BMB, IPC, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, cayó 0,55% a 61.984 puntos, arrastrado por bajas como el Grupo México de minería, el Banco del Bajío. En paralelo, el índice FTSE Viva, el de la Bolsa Institucional de Valores, retrocedió 0,54% y pues el mercado opera con cautela mientras espera nuevos datos económicos de México y Estados Unidos. En Argentina y Uruguay, el ministro uruguayo de Agricultura, Alfredo Fratti, afirma que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos no es una buena señal para el Mercosur, especialmente de cara al posible cierre del acuerdo con la Unión Europea en diciembre. El ministro uruguayo criticó la falta de claridad y el desarreglo
en la agenda comercial regional, especialmente de el Mercosur, una alianza de Cono Sur, Uruguay, Argentina, Brasil principalmente, pero que participan también otros países y que está buscando este acuerdo con la Unión Europea, y pues desde Uruguay no se ve con buenos ojos este acuerdo que tanto han celebrado el gobierno de Argentina, el acuerdo Argentina y Estados Unidos. En Colombia se anunció un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre, superando previsiones y llevando el acumulado del año a 2,8%. El crecimiento económico. El impulso vino del sector servicios y el consumo. La construcción y la minería siguen en terreno negativo. Así que pues sorprende el anuncio de este número 3,6 de crecimiento de la economía en el tercer trimestre, que lleva a un acumulado del año 2,8, no esperado por los actores de la economía colombiana. Polémica también en Colombia. El gobierno declaró toda la Amazonia de su territorio como reserva de recursos renovables, lo que impide nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos en la Amazonía colombiana. Comunidades indígenas y el Ministerio del Interior advierten que la medida requiere consulta previa, abriendo un choque institucional porque el Ministerio de Ambiente declara eso en el marco de la COP30 y el Ministerio del Interior rechaza la idea. Así que en el propio gobierno hay un choque, un enfrentamiento de esas posiciones. Y en algunos temas corporativos del mundo, Microsoft y Nvidia invertirán en Anthropic, la creadora de Claude, el servicio de inteligencia artificial Claude. Pues Anthropic se compromete a usar $30.000 millones en servicios de nube Azure. Nvidia aportará hasta $10.000 millones y Microsoft hasta $5.000 millones. El acuerdo refuerza la carrera por potencia computacional en la inteligencia artificial y estrecha a ambas con uno de los principales rivales de OpenAI, que obviamente es Anthropic. Satya Nadella afirmó que OpenAI sigue siendo un socio crítico, aunque ambas empresas usarán modelos e infraestructura cruzada. Así que Microsoft y Nvidia utilizarán infraestructura de ambas empresas de inteligencia artificial. Y bueno, el Bitcoin rebotó a 93.500 tras caer a un mínimo de en 7 meses debajo de los $90.000 por unidad. La criptomoneda, el Bitcoin, ha perdido 26% desde su pico de octubre en $126.000 por Bitcoin, en medio de dudas sobre recortes de tasas de Estados Unidos y aversión al riesgo global. En 6 semanas se evaporaron 1,2 billones del valor total del mercado cripto, según CoinGecko. Así que se fueron 1,2 billones de dólares del valor total del mercado cripto, anuncian. Pero bueno, ustedes saben que eso es un sub y baja, ya lo dijo nuestro analista la semana pasada, que va a bajar a 70.000 primero y luego incluso va a llegar a $36.000 por Bitcoin. No sabemos cuándo y no sabemos si va a ser efectivo, pero va a estar a la baja por estas correcciones que van a suceder, pero que va a seguir subiendo el Bitcoin. Así que si usted pretende meterse al mundo de las criptomonedas por el Bitcoin, si quiere comprar, espere a que baje. Y si quiere, o venda ya o guárdeselas para cuando vuelva a subir. Bien, y por otro lado, Cloudflare. Hay una caída global que provocó los servicios de Cloudflare. Un fallo en un archivo de configuración provocó la caída global de servicios de Cloudflare, afectando plataformas como X y ChatGPT. La empresa descartó actividad maliciosa y explicó que el archivo excedió el tamaño esperado, generando un colapso en el sistema que gestiona tráfico.
Más del 20% de los sitios web usan tecnología de Cloudflare. Así que pues algo importante pasó. No sé si ustedes lo sintieron por ahí en la utilización de estas plataformas, pero así esto sucedió hoy 18 de noviembre del 2025.